Hola, mucho gusto. Yo soy Daniela Matías Sánchez. También ando coordinando el inicio de este libro. Les recuerdo que el nombre del seminario es Vivir y trabajar en ciudades con industria de hidrocarburos. De ahí el interés de invitar al doctor Saúl Horacio Moreno, que ha hecho investigación sobre el área de la industria de hidrocarburos, específicamente en espacios y en ciudades, la conformación de la cultura, el poder y el sindicalismo en el área del sureste de México, con respecto a la dinámica entre los trabajadores que pues laboran en esta gran industria, específicamente en Petróleos Mexicanos, que es la industria nacional y petrolera en México. Y bueno, como comentadora, este momento vamos a escucharlo a él. Un gusto y un placer tenerlos en este inicio del seminario. En primer lugar, muchísimas gracias a Dora y a Daniela por esta invitación y a Ecosur y a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que se esforzaron en tratar un tema difícil de colocar en el mundo académico, porque no son temas de moda, son temas estructurales, son temas fundamentales. Entonces, a veces la recepción o el interés no es tan consistente como cuando se habla de un tema coyuntural al cual todos asistimos, sino este es un tema que tiene, es diacrónicamente muy profundo, ¿no? Entonces, como es un trabajo paso a paso y que tiene múltiples aristas y múltiples dimensiones, en ocasiones no ha sido tan abordado, ni siquiera en las universidades de las regiones petroleras. Si revisamos la Universidad Autónoma de Tabasco, es mínimo lo que han hecho. Tamaulipas, hasta donde sé, también ha sido mínimo la atención al tema. Y Veracruz sí ha tenido un poco más, tuvo una época mayor en la cual el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Veracruzana, que hoy es el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, sí tuvo, incluso hizo una colección con Pemex sobre la industria petrolera de varios volúmenes, hicieron libros con colecciones de fotografías muy antiguas. En fin, digamos que la Veracruzana sí tuvo un grupo de investigadores hasta los años 90, aproximadamente 89, 88, un poco, como diciendo, un poco antesito, en ese periodo, en ese inter, tuvieron mucho interés, pero luego llegaron los procesos electorales de aquella época, entonces todos se fueron para los procesos electorales y se fue dejando la industria petrolera y algunos pocos quedamos, y de repente es un campo en donde hay pocos actores nuevos, que bueno que veo caras de gente muy joven, y algunos ya no somos tan jóvenes, pero ahí seguimos. Pero era fácil decir, ¿no? Decía Fabio Barbosa, sí, Fabio Barbosa está en eso, de económicas. Isabel Rousseau, del Colmex, pues sí, ella es del área, ¿no? Pero eran así como contados, la época que Lorenzo Meyer hizo también sus obras históricas fundamentales. Hay un libro que se llama Petróleo y Nación, digamos que estoy entrando ya al tema, ¿no? Nación fue muy importante, ¿no? Digamos, Colmex tuvo su buena época, con Lorenzo Meyer, luego, en fin, ¿no? Hubo un equipo allí en el área económicas, principalmente, que se concentraron en comprender la industria petrolera, pero también con la apertura, la maquiladora y otro tipo de producción, ¿no? La producción automotriz, en Occidente empezó a darse otro tipo de intereses, vino precisamente en los 90 en adelante, todo el programa de reestructuración productiva mundial, nacional, el Estado deja de ser el eje, sobre todo la relación Estado-sindicato, ese es el punto, eso es lo que varió. Los sindicatos eran fundamentales, ¿no? Como organizaciones para el control de la clientela electoral del Partido Revolucionario Institucional de aquel momento, no el de ahora, nada que ver. Entonces, la relación Estado-sindicatos era el eje. Y durante los años 90 aproximadamente, desde el 87 en adelante, más o menos de las crisis petroleras de los años 80, con De la Madrid, empieza a darse el giro,
y ya no es tanto la relación Estado-sindicato, sino que empieza a ser la relación Estado-empresarios, Estado-sector privado, y eso hace que la industria petrolera, como ha sido y sigue siendo uno de los últimos bastiones públicos de la fortaleza económica pública, pues deja de ser de interés, ¿no? Incluso intencionalmente, ¿no? Y entonces también las investigaciones se orientaron hacia la industria en Occidente, en el área occidente de México, como Aguascalientes, empezaron a hacer los estados estudiados, Querétaro, mucho, ¿no? Porque empieza a haber allí otro nuevo de ensambladoras, ¿no? Y productoras, ensambladoras sobre todo, por ejemplo, para la aviación, para otro tipo de manufactura. Entonces, el Tratado de Libre Comercio abrió también ya para los 90s, este asunto se abrió más, y entonces la industria petrolera empieza a ser desplazada como eje de atención de la academia, ¿no? Y permanecen algunos. Yo en esa época comencé mi formación en los 90s, tuve maestros, me gustó, pero sí era difícil en ese momento encontrar maestros nuevos, profesores nuevos, cuando yo era estudiante de posgrado, que se interesaran por el tema. Tenía uno que acudir a maestros que habían hecho trabajo, como Ela Fanny Quintal, por ejemplo, que ahora está en Yucatán. Ela Fanny Quintal tenía un trabajo muy interesante sobre empresa, sindicato, escuela, que había estudiado y que sigue siendo un eje, pues, del tema petrolero, del tema petrolero sindical. Y es que los sindicatos, pues, al haber caído completamente en descrédito, porque también había un descrédito real, ¿no?, de los sindicatos, sobre todo el charrismo sindical, pues eso hizo que fuera así como, y que me pasó a mí también en el trabajo de campo algún día, decir, es que estos no cambian, nunca cambian, ¿no? Y lamentablemente las últimas elecciones del sindicato petrolero me acaban de confirmar que no cambian, siguen iguales. Y si ustedes se preguntan por qué no cambian, tiene una respuesta muy clara, ¿no? Y esta no la digo yo, la dice un exdelegado sindical muy conocido, que es en Veracruz, que es Juan Meléndez de la Cruz, que además es de los impulsores del Son Jarocho, que era líder sindical, impulsor del Son Jarocho, fue candidato del PT, y él afirma de esta manera, con un amplio y profundo conocimiento por dentro y por fuera de la industria, y dice, no cambian por razones económicas, es decir, la suerte de privilegios y de condiciones materiales que tiene el trabajador petrolero es incomparable incluso con la que los que estamos hablando aquí. Entonces, eso hace que el trabajador petrolero no tenga esa noción tradicional, ¿no?, de la clase obrera, que sería la transformadora del mundo y la revolucionaria, porque ellos consideran que lo fueron, ¿no?, durante la expropiación, y a partir de que lo fueron y se logra la expropiación, el trabajador petrolero dice, pues es que mi bisabuelo ya hizo la revolución, o sea, ya hizo la transformación del mundo, y entonces yo merezco que se me dé, dado que soy el protector del bien de la nación, que se me dé estos beneficios, ¿no? Eso es totalmente equívoco en términos morales, pero en términos económicos es altamente eficiente, ¿no? Y políticamente muy fundamental para el sistema de control, ¿no?, de la mano de obra en el régimen petrolero, que es prácticamente un régimen aparte, ¿no? Tiene un régimen en el sentido que es una forma de gobierno, ¿no? Y de eso yo podría comentarles esto. En realidad, tengo ahí las diapositivas, pero se las voy pasando, pero a lo mejor no las respete mucho, porque es demasiado amplio. Varias décadas. Y en eso me hablo como un régimen aparte. Es decir, controlaban la vida política, controlaban la vida social, e incluso llegaron a controlar la vida íntima, porque los liderazgos sindicales podían intervenir incluso en decisiones de corte matrimonial, ¿no? ¿Qué va a hacer el hijo?
hay algo, y es mucho menor porque está bastante precarizado el asunto, pero la posibilidad de controlar a quién le tocaría la plaza, lo cual era una característica muy interesante en el sistema petrolero, que era que estaba especificado en los estatutos. O sea, tenía que ser la línea directa en que debía darse primero el hijo, luego los parientes que van siguiendo, había esa especie de escalafón, entre comillas, para transmitir este bien que era como un patrimonio familiar que se llamaba la plaza. Y ese es el eje a partir de que se constituyó el poder petrolero en México, la herencia de la plaza. Y la herencia de la plaza está muy asociado, por ejemplo, a la herencia de la tierra en el ejido, ¿no? Es una estructura de legitimidad política, social e incluso familiar para sostener al régimen. Y se ha basado diciendo que es una ganancia histórica, ¿no? De la lucha de los trabajadores. Sin embargo, esto complicaba mucho las cosas cuando eran más hijos, cuando se tenía que decir quién iba, qué se iba a heredar, por ejemplo, al hijo petrolero, se le iba a heredar una educación o se le iba a heredar la plaza, ¿no? Entonces el que tenía más cabeza para el estudio se iba a estudiar y el que no tenía cabeza, pues, y que era el peorcito, como dicen, ¿cómo llaman? La oveja negra familiar, pues había que aguantarle para heredarle la plaza porque había esto. Fuera de la industria petrolera, el mercado laboral, pues es sumamente precario, ¿no? Altamente precario. Entonces, hacia el interior, en el mercado interno de trabajo de la empresa petrolera, pues sí había plazas, pero no tantas como para darle a todos los hijos. Entonces se hacía una especie de decisión. Hay una toma de decisión en la familia petrolera para heredar esta plaza. Esto es muy amplio. Trato de resumir ahorita como una introducción al tema. Y los núcleos que llaman del poder petrolero, el núcleo, antes se pensaba durante la época de Victoria Novello, que escribió un libro muy interesante, La difícil democracia de los petroleros, o los trabajos de Barbosa, ellos pensaban que estaba en la asamblea. La parte donde yo pude contribuir en su momento, pero yo ya contribuí para el 2008, recientemente, relativamente, fue que encontramos, o digamos, me tocó la suerte de percibir en ese momento que eran más claras las situaciones petroleras, de que en realidad el fundamento es la herencia de la plaza. Es decir, ese código de transmisión de herencia de uno a otro, de transmisión privada de un bien público. Es decir, porque ese es el nudo, el quid de la cuestión, como se dice, esa transmisión privada de un bien público es uno de los ejes centrales de nuestro régimen y el cual no se ha podido quitar. Porque un vendedor ambulante en la calle está 3, 4 años ocupando 1 metro de una banqueta, en el caso de México y en gran parte de América Latina, ¿no? Porque me tocó verlo en Perú también. Ocupan 1 metro comparando estos países, y ese metro, el vendedor ambulante lo puede vender o lo puede heredar. Y entonces la apropiación de los espacios y los bienes públicos convertidos en privados, pues es el centro del control del régimen político. Así, en estos casos, tanto en trabajadores formales, hiperformales, como los petroleros, sindicalizados, porque hay otros petroleros, pero los petroleros sindicalizados es hiperformal, o los subformales, como el caso, o informales, como en el caso de los vendedores ambulantes, también la práctica está allí. Es una práctica que proviene, una mentalidad que viene como desde la etapa del PRI, en el cual se heredaba la presidencia de la República, ¿no? Era la herencia que se transmite. Los profesores también lo hacen. Muchos sindicatos tienen ese anhelo de poder lograr que los vástagos hereden el trabajo, ¿no?
Entonces el trabajo se ve como un bien familiar, un bien que a partir del trabajo, exactamente a partir, la plaza se ve como un bien familiar a partir del trabajo del primero, digamos, del patriarca o la matriarca que llega y se sacrifica, ¿no? Y obtiene. Eso pasó, ¿no? Pasó. Y los movimientos laborales, los movimientos sociales que se dieron al interior de la industria petrolera estaban relacionados con eso. Es que a los transitorios, es decir, los trabajadores que no eran de base, que no tenían planta, que estaban temporales, para explicar para quienes no son de México o no conocen bien la estructura. En este caso, están las plazas que son completamente de base, que son sólidas, pues, dentro de la estructura laboral del mercado interno de trabajo de Pemex, y están las que son eventuales o transitorias, y ahí pueden estar eternamente. Entonces, la pugna política que generaba el gran movimiento social petrolero, estoy hablando de los 70s para acá, en la medida que se va reduciendo ese número de puestos, los transitorios o temporales, por darles un nombre más genérico, los temporales, aunque en Pemex se les llama transitorios, encontraban menos posibilidades de acceder a una plaza permanente o de base o de planta. Se dice de planta en el calor petrolero. Entonces, no encontraban la planta y se hacía el movimiento, ¿no? Y entonces empezaban las luchas. Y entonces las luchas eran muy interesantes porque se han nombrado luchas como 1 de mayo, ¿no? Grupo de trabajadores 1 de mayo, celebrando el Día de los Trabajadores, pero la reivindicación es por acceder a la plaza que queda desocupada por un trabajador que fallece o se jubila. Pero la herencia de la plaza, la práctica de la herencia de la plaza, que ha sido fundamental para el régimen político mexicano, incluso para el de ahora, el actual, para el control, permanencia y tranquilidad política de toda la industria, se heredaba y entonces comenzaban los litigios y la suma de los litigios podía llegar a un movimiento, ha llegado a un movimiento y se hacían toma de instalaciones, carreteras, la lucha y pugna política hasta que la industria soltaba otras plazas para los rebeldes y se empezaba a apaciguar las aguas. Entonces, ha sido un mecanismo político. Por ejemplo, los caciques sindicales, por llamarles de una manera, los que detentaban el control, los secretarios generales de los sindicatos, con el tiempo, a partir de su trabajo, si tenían un buen trabajo y si lograban, y tenían un carisma además particular, en el sentido de ver que el carisma es un don, es algo que trae la gente, el que lograba tener ese carisma se convertía en un respetado autoridad moral dentro de la sección sindical. Es decir, por ejemplo, la sección que está en Coatzacoalcos, que es muy pequeña en Coatzacoalcos, pero llamémosla Minatitlán, la 10, ahí había autoridades morales muy fuertes. En Nanchital, que es un pueblo del sur del estado de Veracruz, en el Golfo de México, había autoridades morales muy fuertes, en fin. Igual en el norte, en Tamaulipas, por ejemplo, una mega autoridad, ¿no? que formó una especie como de imperio. Pero bueno, ese es un tema aparte, es un tema que se cuece solo en la quina. Pero esas autoridades morales les permitían ir definiendo este manejo de las plazas y en algunos casos se reservaban plazas de trabajo para los trabajadores para regularlos, ¿no? Para hacer una regulación del conflicto social y político. Entonces, voy a dar un caso que antes no he empezado todavía, pero estoy tratando de hacer como una introducción. Un caso en Agua Dulce, Veracruz, pegado a la costa del Golfo, cerca del estado de Tabasco, que son regiones productoras fuertes, tanto de crudo pero en el caso de Agua Dulce más bien trabajan
Ahí radican y trabajan los campos de crudo y de gas de Tabasco. Bueno, allí el secretario general, que después se convierte en líder moral, se apropian de tierras. Esas tierras producen cocoteros, se produce mucho coco, se produce ahí carne, ganado para carne, leche, y ellos se apropian. Y eso se convierte en un sinónimo de estatus. O sea, si tú eres dirigente sindical, debes tener un rancho, porque el rancho te da un estatus, un rancho de producción, sea ganadera, cocotera, etcétera. Tienen un gancho. Paralelamente, Joaquín Hernández Galicia, la quina, había implementado un programa llamado de Revolución Obrera, en la cual habían conseguido también algunos ranchos. Aquí está más claro. Si ven en el mapa, ven Agua Dulce cerca del mar. Está Coatzacoalcos, Minatitlán, Agua Dulce, en fin, toda una zona. Esta región, para mí, y voy a seguir narrando estas situaciones, pero qué bueno que lo puso. Agradezco mucho a Daniela que haya puesto este plano. Vemos lo que desde mi perspectiva y en lo que he trabajado es el sureste petrolero mexicano. Y ahí están las ciudades petroleras relevantes, por decir. Si ven, no sé si muevo mi puntero, ¿ustedes lo ven? Eso. Pues si pueden marcar Coatza, Mina, luego está Agua Dulce ahí pegado, más allá está Paraíso, por ahí está ¿cómo se llama? Ciudad Pemex. Y luego hasta abajo está Salina Cruz, Ciudad del Carmen, Salina Cruz, y luego está Ciudad del Carmen. Y si ustedes ven los puertos de Salina Cruz a Ciudad del Carmen y a Coatzacoalcos, se hace un triángulo. Ese triángulo es el sureste petrolero mexicano. Ese es el sureste petrolero mexicano y en donde están estas ciudades petroleras, de las cuales he narrado un poco la conformación. Es que en un principio, ustedes donde ven de Coatzacoalcos a Salina Cruz, se hizo el ferrocarril. Y también de manera paralela, no está allí marcado, horizontal por decir, arriba por Coatzacoalcos, etcétera, hasta Chiapas, pasa otro ferrocarril. Esos fueron hechos por el porfirismo. Y esa también ha sido la estructura donde se hizo la industria petrolera. Entonces, todo lo que les estaba narrando, de las movilizaciones, de la herencia de la plaza, etcétera, de las dictaduras sindicales, están aquí. Y ahí se forma un régimen particular de lo que les estoy diciendo, que es el gobierno de los petroleros. Y su capacidad política que tuvieron de estructurar el sureste. Actualmente, esa parte que viene de Coatzacoalcos, que creo que ustedes lo ven claramente en el Golfo de México, al Golfo de Tehuantepec, en Salina Cruz, exactamente, sí, Dora. Eso es donde va a estar el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que es el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador conoce perfectamente esta zona. Es su zona, es su área de origen. Y él nace en Tabasco, para quienes son de fuera, que es ese estado que está junto a Veracruz. Como vemos es Veracruz, Coatzacoalcos, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, está muy cerca de la capital Tuxtla Gutiérrez, aquí está San Cristóbal. Ciudad del Carmen ya es Campeche. Entonces son Salina Cruz, Ciudad del Carmen, Campeche y Coatzacoalcos, pero también abarca Chiapas y Tabasco. Esa región es la de interés. Entonces, teniendo ubicado, estamos viendo dónde se dan estos procesos que yo he ido narrando, tratando de darle un poquito de énfasis anecdótico para no hacerlo tan esquemático. Entonces, si quieres, pasamos al siguiente plano y sigo narrando esto. Al siguiente, hay otro plano, 1, 2, ajá. Entonces, la parte que quiero hablar hoy, porque digamos concentrarme hoy en la anterior,
el anterior, ese, ya saltaste uno, a ese. No, el siguiente. Ese, ahí, ese. Dice, la región Cuatzamina es un sistema de municipios ligados por la base material. Entonces hay una estructura petrolera, y esa estructura petrolera no es solamente las plantas petroquímicas, los pozos, sino toda una estructura complejísima que a veces ni el propio Pemex la conoce, la tiene tan clara, de ductos que atraviesan toda esta área abajo, y que algunos van hacia el norte del país y otros alimentan el occidente. La producción automotriz de México y de Bombardier, por ejemplo, que hace aviones, está alimentada por el gas que se transporta de aquí. Desde la sonda de Campeche, que aquí ya no se ve, aquí llega hasta Tonalá, y llega hacia occidente, ¿no? Está Salamanca por acá en occidente, ¿no? ¿Dónde está Salamanca? En Aguascalientes, ¿verdad? En Guanajuato. Llega a Guanajuato y ahí se alimenta también la producción automotriz. Entonces hay una interdependencia y hay un giro. Por ejemplo, esta zona fue el auge hasta los años 80, finales de los 80, y ahí comienza el auge de Occidente y empieza la caída de la zona del Golfo de México y el auge de la zona del occidente de México, desde Jalisco, Querétaro, etcétera, que estaba yo platicando. Pero es dependiente de esta. O sea, esta idea de que el norte puede aislarse del sur, pues es completamente errónea, no equivocada, porque está dependiendo de aquí. El gas viene de aquí y actualmente es posible que el agua vaya para allá. Pero esta zona ¿por qué esta zona es tan importante? Y eso es algo que les quiero decir, por este río. Ahora sí pasemos a la siguiente. Si ya ubicamos esta, podemos pasar a la siguiente. Ustedes también me van ayudando. Pasamos a la siguiente. Si hay alguna duda, yo la resuelvo. Esta zona, Cuatzamina, es tan importante y por eso realmente es importante el corredor interoceánico, aunque se me hace difícil que lo terminen, pero bueno, ese es otro tema. Pero es tan importante lograrlo, estructurar esta zona, o reestructurarla, por decirlo más correctamente, es el agua. El punto es el agua, dice, es un sistema, pues se distingue de otras regiones que forman su entorno teniendo como eje al río Coatzacoalcos, que es ese afluente que se ve en azul, y ahí hay dos puentes, pues hay dos puentes, uno que está marcado con una flechita en rojo y más abajo hay otro puente. Un puente, el Coatzacoalcos 2, está más cercano a Minatitlán, ahí se ven algunas de las colonias más importantes, como el Naranjito, Cozoleacaque, que fue un emporio petroquímico, pero que realmente lo acabaron intencionalmente, pero bueno, pero sigue siendo importante, y la región, zona de Coatzacoalcos. Y si vemos de donde dice Puente Coatzacoalcos abajito, está Nanchital. Es un poblado también muy importante. Y más abajo de Nanchital dice Izhuatlán del Sureste. Esto es interesante porque va a venir uno de los temas que deberíamos estar trabajando, que es el tema del trabajador petrolero que proviene de los pueblos originarios. Izhuatlán es un pueblo náhuatl, ¿no? Y entonces son trabajadores que traen otra percepción de las cosas al trabajador que es de Nanchital, porque Nanchital más bien está formado, no completamente, pero ampliamente por la presencia zapoteca. O sea, Coatzacoalcos es muy amplio, es digamos la zona free, en donde convergen todas las posibilidades étnicas. El factor étnico es otro elemento que vamos a ir platicando, ojalá alcancemos a platicarlo. Y abajo Minatitlán es arraigadamente zapoteco, pero en conflicto con una identidad mestiza que es la jarocha. Digamos, aquí tiene más conflictividad étnica Minatitlán, que es la mancha urbana grande, pero de abajo, que la mancha urbana de arriba, Coatzacoalcos, que es más amplia, digamos,
es, digamos, más receptiva. Por ejemplo, en Coatzacoalcos llegó a aterrizar en el aeropuerto que está por ahí, que se llama Las Minas, que está entre Coatza y Minatitlán. Llegó a aterrizar reconocidos cantantes de ópera que no pasaban por la Ciudad de México. Llegaron a ver juegos de básquetbol con equipos de la NFA sin que pasaran por la Ciudad de México. Nada más pasaban, se cambiaba el vuelo y llegaban a Coatzacoalcos en aquellas épocas. Entonces, la región llegó a tener una autonomía económica, social, cultural, relativa, obviamente, pero la tenía. Bueno, el río es el centro de todo, ese río. Hay una discusión muy importante del río, por ejemplo, de su contaminación. Si bien es el afluente, creo que es el segundo o el primer afluente más contaminado del país, a la vez el hecho que esté contaminado el afluente permite, y esto es casi la conclusión que vamos a llegar, definir a una región que va a ser petroquímica y petrolera. Es decir, ahora con lo del ferrocarril interoceánico se decía es que se va a dañar la naturaleza, pero ya está dañada. Es que ya está adecuado para esto. Ese es el asunto. Son regiones que se ha decidido que no se recuperarán. Esa es una hipótesis. No tengo una prueba. Pero los elementos que uno ve, esa agua tiene utilidad para la industria así contaminada. Y no, o sea, la idea de un rescate es bastante improbable, sino más bien la idea es un aprovechamiento de una región que ya está, vamos a poner entre comillas, quemada para el uso petroquímico a nivel mundial. Entonces, nosotros podemos ahí a ver Braskem Idesa, que sería la petroquímica actual, que es privada, brasileña, capital brasileño y otra parte capital mexicano, que sustituye a la industria nacionalizada del complejo La Cangrejera. Tiene más peso, más orden en la manera en que está trabajando, sin embargo está contaminando, pero a diferencia de Pemex, tiene programas sociales que no funcionan como deberían funcionar, por ejemplo, que simulan bastante, pero la región está, me parece, definida para que sea quemada por la industria, ¿no? Entonces, la oposición al corredor en el sentido de que se va a destruir la naturaleza de allí, pues no tiene mucho sentido. No es como el Tren Maya, es otra cosa. Aquí ya no, esa discusión no cabe porque lo que más bien quiere la población es que realmente llegue más industria, porque ya es un hecho que no se va a recuperar para una vida, digamos, libre de contaminación, sino al contrario, es la zona para eso. Entonces son zonas que están definidas para ese tipo de industria altamente contaminante. Así va a ser. Bueno, eso lo digo académicamente, no es una cuestión política, es académicamente, me parece que ya está para eso. O sea, en aquel antiguo libro de cómo destruir el paraíso que habla de esta región, cómo se está destruyendo, el hecho es que está destruido y las empresas se plantea, digamos, es uno de los plus para la inversión. Seguimos. Bueno, el núcleo es que el río es lo que define esa. Aquí hay algunos conceptos, ¿no? Como con los que he abordado en mi experiencia el tema de estas regiones. Uno sería la transición política que hubo en México, que allí empezó a cambiar todo esto que les decía, esta narrativa, la presencia de una cultura política autoritaria que permanece en diferentes formas, pero que no es igual, pero son espacios de alto autoritarismo. Así funcionan.
porque, por ejemplo, voy a hacer otra pequeña viñeta. Visitando una de las empresas actuales privadas de petroquímica que produce vinilo, nos explicaban, bueno, y el tema del género, ¿cómo se maneja? Hablando de que aquí a Daniel le interesa el género, y el tema del género, ¿cómo lo manejan? Y se le pregunta a una ingeniera que está dando una exposición de los procesos de ingeniería química de la planta, y dice, la ingeniera responde y dice, ingeniero, porque además se molestaban cuando les decías ingeniera. Si es algo ingeniera, ingeniero, por favor. El ingeniero, porque entonces ellas perdían, sentían que cuando les decías ingeniera, ellas perdían nivel en la batalla que tenían con los ingenieros varones. Entonces, ingeniero, ok, ingeniero. Y el tema de género, o sea, la desigualdad y esto, y ellas se sorprendían como, ¿y ese problema de qué viene? O sea, no hay un problema, porque la norma 993/24 indica que debe haber igualdad en la planta. Ah, ok, entonces hay igualdad en la planta. Por supuesto, la norma lo indica. Entonces, digamos que como son espacios altamente autoritarios, la igualdad de género es por imposición de la norma. Eso es muy interesante. Entonces, iba con un grupo de estudiantes, fue hace poco, de aquí de la maestría, y entre las estudiantes que estaban tratando de hacer temas de género, les hacía un cortocircuito, decían, bueno, es que es una elección. Y la ingeniero decía, ¿una elección? Sí, es parte de no puede ser una elección, es parte de la normatividad. Y entonces, al salir, discutimos y era decir, es que el orden fabril, el orden industrial es un orden despótico. Ahí sí te dicen, ¿tiene que haber igualdad de género? Sí, señor. No hay duda, pues, ante la instrucción. Puede haber duda en tu casa y en tu cabeza, pero allí en el acto no. O sea, no se debate, ¿no? Y los castigos al acoso laboral o sexual son duros. Te vas. Ya. No hay medias tintas, ¿no? Entonces, sigue siendo esta manera de pensarse el interior de la industria, se traslada afuera. Y en cierta forma hay una educación. Por ejemplo, en frases como, si el mundo estuviera regido políticamente por un contrato colectivo de trabajo, todo sería más equilibrado. Entonces, hay toda una transferencia de la visión laboral a la cotidianidad e incluso a la política, ¿no? Quizás si en vez de una constitución o un contrato colectivo de trabajo, a lo mejor sería otra cosa, ¿no? Si mi vida yo la rigiera con calidad total, mis hijos saldrían mejor, ¿no? Se comportarían mejor. Ese es el cambio que hubo en esa transición, abajo en la reestructuración productiva, cultural, laboral, esa idea del cambio, de que todo era un desastre porque todos hacían lo que quería, a la idea de los nuevos modelos organizacionales, también tienen influencia afuera, en la casa de los trabajadores. Por ejemplo, es que lo mismo, la familia es mi grupo natural de trabajo. Es en donde debo darle la opinión a cada uno de los hijos para que discutamos cómo sacar esto adelante. Como adentro del medio fabril. Eso es interesante. No es total ni es completo. Obviamente, no es que todos lo hagan, pero hay una línea por ahí. Pero todo el mundo petrolero son procesos cruzados. En aquella época, antes, yo decía, es que esta es una región de cruces, pero no de cruces de muertos. Sí, hay mucho muerto, pero ha habido explosiones muy grandes, como en el complejo Pajarito, donde murió mucha gente, pero son procesos, son cruces porque se cruza todo, ¿no? Hay estructuras significativas ordenadas por los reflejos, que es los que le estoy platicando, sacando viñetas, por reflejos de procesos productivos.
Por eso las culturas petroleras, no hay una cultura si no es por región, por área, por ciudad. Son resultado de un entramado entre las culturas laborales, las culturas políticas, y podríamos agregar al estilo de las salidas del laberinto de Claudio Lomnis, hasta las culturas íntimas, de lenguajes íntimos, juegos de lenguaje a nivel, digamos, específico de la localidad, ¿no? Cómo se nombran las cosas, que se mezclan con las partes tradicionales, ¿no? Y la tradición también está allí, las tradiciones que provienen del mundo indígena, porque es un mundo fuertemente impregnado por el mundo indígena, pero también de tradiciones mestizas y de tradiciones extranjeras, porque llegaron los ingleses con la Compañía del Águila, llegaron los norteamericanos, ellos trajeron a los hindús, a los africanos, a los chinos, en fin, coreanos. Entonces puedes encontrar en esa zona comida china, exquisita, puedes encontrar coreanos que hacen sus alimentos y los venden, puedes encontrar diferentes cosas. Y luego entonces los mundos petroleros son múltiples, tienen múltiples sentidos de la transformación neoliberal, que les hablo de los años 80, de cuando el CIN pasa esta idea que les dije en un principio, de la relación Estado-sindicatos a la relación Estado-empresa, con diferentes situaciones regionales, definiciones extraterritoriales, cruces de procesos globales y procesos locales, pero allí, como les decía, el que ha sido acorralado ha sido el sindicalismo, porque en realidad lo que hasta hoy empieza a haber una reintegración, hasta estos últimos 2 años, una reintegración del sindicato petrolero, sino más bien la tendencia, hasta hace, digamos, pongamos un año más, 3 años, era la fragmentación. La siguiente, ¿cuáles son los ejes? Que ya he hablado bastantes de estos. Uno, las identidades étnicas en las ciudades petroleras de México. Los indígenas, ya lo he hablado, las identidades fundamentales, y las fiestas, ¿no? Eso lo ha trabajado mucho el doctor Uribe, que ha trabajado en la fiesta, ¿no? Entonces, las fiestas como la calenda es muy famosa, Daniela sabe mucho de eso, que es una festividad pública de origen zapoteco, que finalmente genera también procesos de integración. Así como es muy despótico el mundo de la fábrica, las tradiciones también son duras. Entonces también requieren disciplina, y entonces se van concordando. Hay un encuentro entre las disciplinas para la fiesta, para ser un mayordomo, para ser el promotor de la fiesta, para hacer las donaciones a la fiesta, al festejo público. Sería muy largo platicarlas, trato de hacerlo abstractamente, pero también el mundo fabril tiene disciplina. Entonces los liderazgos surgen del manejo de esas disciplinas. Y bueno, el sindicato petrolero es central, ha sido fragmentario, actualmente está reconstituido, no hay solo un sistema sindical petrolero. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cada sección es un mundo. Acuerdan, como en las elecciones pasadas, acuerdan. Pero terminó el acuerdo, se logró el objetivo del acuerdo, por ejemplo, la construcción de una candidatura, apoyar una candidatura presidencial del PRI, obviamente. Pero una vez que pasa el objetivo general, cada quien vuelve a su mundo, se recluye y tiene sus propias dinámicas. No hay un sistema, así por decir. Es muy fuerte la relación ayuntamiento-sección. Ha disminuido también por la inmigración de muchas personas que no son petroleras. Pero hay una fuerte relación entre los gobiernos locales y las secciones, con las entidades laborales. Ha habido una crisis de la hegemonía, pero ya se recuperó. Y hay un nuevo sindicalismo petrolero. ¿Esto qué quiere decir? Durante décadas solo había un sindicato que tenía el monopolio del control de la fuerza de trabajo, que era el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Pero ahorita tienen competencia con Petromex, que surge precisamente del impulso de Cuauhtémoc Cárdenas.
bueno, tardaría mucho en explicar qué es Cuauhtémoc Cárdenas, pero es el hijo de Lázaro Cárdenas, el prócer que logró la nacionalización. Trabajadores de mayor calificación siempre han luchado por su sindicalización y ya la tienen. Y formaron, es otra historia muy larga en sí, que es la Unión Nacional de Trabajadores y Profesionistas Petroleros, que digamos serían, no es alternativo la UE, un tip no es alternativo porque su disputa no es la contratación de obreros, sino de fuerza altamente calificada, ingenieros. Hay una continuidad del modelo temporal. Temporalmente el STPRM acaba de ocupar nuevamente el control, pero bueno. La siguiente. ¿Qué ha habido? La presencia regional de Pemex es indudable. Sus proyectos en general de Pemex han estado desconectados de la realidad regional y local, viven su mundo. Los sindicalizados sí se insertan en la sociedad, por decir. Pero los proyectos están fuera, digamos, con poca interacción proactiva. Ha habido proyectos como Fénix, como ha habido una caída precisamente de las regiones petroleras, caída económica, y ha habido proyectos como el Fénix, que fue la ilusión, siempre el tema de la ilusión de volverán los mejores tiempos cuando las calles se podían pavimentar de oro, siempre está presente, ¿no? También los contratos de servicios múltiples hace ya algunos años dieron esa ilusión. Hubo crisis de accidentes petroleros y actualmente la ilusión es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Nuevamente está la ilusión. El ferrocarril ya está hecho. El problema es que no llegan las empresas. Nuevamente, como pasó con la reforma energética de Peña Nieto. Se hizo la reforma, todo el mundo ilusionado, se va a llegar, pero no llegaron las empresas. Como hicieron contratos hasta 20 años, ellos dicen, pues, si en 20 años conviene, iré. O iré solo a esto. Entonces, el concepto de la población de las ciudades del auge, digamos, la ilusión del auge permanece, ¿no? Y la cultura política, pues es que hay un autoritarismo flexible, por decir, que ya lo platicamos, hay una innovación del corporativismo, se trata de inventar la democracia y bueno, siempre va a haber una tensión entre estos procesos y pareciera que nuevamente la relación entre trabajadores del petróleo y sociedad civil pudiera ayudar a las comunidades petroleras y es lo que la UNTIP busca. Digamos que la organización en las ciudades, porque están en todas las ciudades petroleras de México y tienen fuerza en todas las ciudades petroleras de México, es la UNTIP quien sí busca esa permanente comunicación con la sociedad civil, porque lo que es Petromex y lo que es el STPRM, ellos solo piensan en la sociedad laboral. Entonces, digamos, ellos piensan que si el contrato colectivo gobernara, todos seríamos felices, ¿no? Pero la UNTIP, tal vez por su formación académica, tiene una visión más amplia, ¿no? De cómo deberían darse estas relaciones políticas y actualmente están, a pesar de que apoyaron la llegada del actual gobierno en la Cuarta Transformación, están también en lucha con ellos, no están conformes con lo que está pasando entre petróleos mexicanos, a pesar de que son como una especie de apologistas críticos de Manuel López Obrador. Bueno, yo creo que, no sé si ya se acabó, tenía otras cosas que decir, pero si no, las platicamos. O deja ver la última, a ver si no me falta algo de esto. La siguiente. Muy rápido. La anterior. Aunque la vean, aunque ya no le explique tanto la anterior. No, la anterior, no la posterior. Esto es lo que hay. Hay cambios en la base industrial, el control político, los procesos de identidades complejas, la cultura. Siguiente. ¿Qué se debe entender? Los procesos de las economías locales, las expresiones en los espacios públicos urbanos, la cultura y los procesos políticos. Y cerramos en un comparativo de 2 ciudades, de las 2 más grandes de la región. El siguiente.
Coatzacoalcos es una sociedad más abierta, y Minatitlán es más cerrado, cerrado que culturalmente, ¿no? El STPRM es un actor más, y en cambio en Minatitlán es el dominio total de la sección sindical. Coatzacoalcos hay mayor sociedad civil. Minatitlán, el asociacionismo, incluso profesional, está bajo control del sindicato. Coatzacoalcos tiene más una idea de etos de lucro, y hay mayor pluralidad en el caso de Coatzacoalcos, y en el caso de Minatitlán la identidad zapoteca es muy fuerte. Creo que hay otra partecita en la siguiente lámina. No, ya no. Este es un análisis más complicado de esa región que no me daría tiempo. Sería otra sesión. Pues les agradezco mucho.